Bienvenidos a los participantes de esta tercera cohorte del postdoctorado en alta gerencia, los invitados. Y bueno, muy complacido, pues inclusive transmito unas palabras de bienvenida por parte del doctor Douglas Barraez, nuestro actual decano de posgrado, que siempre ha estado muy pendiente de estas actividades. Y por supuesto, en nombre de las autoridades de la Universidad Fermín Toro. Debo decir con mucha complacencia que estamos orgullosos que talentos académicos como el del doctor Juan Carlos Molina, así como de muchos otros de los que están aquí presentes en la virtualidad de esta sala, están llenando los espacios académicos o al menos están complementando los espacios académicos de otras universidades latinoamericanas y por supuesto, ¿por qué no?, de universidades anglosajonas, europeas y bueno, aquí estamos todos presentes. Yo quisiera permitirme leer en primera instancia el resumen curricular del doctor Juan Carlos Molina, ¿no? ¿Cuál es su perfil? Él es ingeniero civil en computación, magíster en gerencia de negocios y gerencia de proyectos con más de 15 años de experiencia en consultoría corporativa e innovación educativa. Es especialista en capacitación docente y desarrollo profesional con una destacada trayectoria en e-learning y habilidades de liderazgo para formar equipos eficientes y gestionar proyectos de formación y desarrollo organizacional. Su experiencia académica, eh, él es profesor online de la Universidad Adolfo Ibáñez. eh, Está de alguna manera pues interactuando en lo que ellos llaman el programa de planificación y gestión eficaz del tiempo a nivel de cursos online, diplomados de educación corporativa. Actualmente es catedrático de la Universidad Andrés Bello, en Chile, profesor en la facultad en las áreas de gestión de proyectos, transformación digital, tecnologías disruptivas, disrupción empresarial, asesor de trabajo de investigación y proyectos. Eh, También es catedrático en la Facultad de Educación como profesor de posgrado en los cursos de análisis y procesamiento de datos de la Escuela Informática, como profesor de los cursos de evaluación de proyectos, innovación, gestión de requisitos, liderazgo, y relator de educación continua, gestión del tiempo y manejo de equipos y una experiencia laboral que va desde director de tecnopedagogía de estas universidades, director online de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Fue director general de educación online de SAYA, de nuestro sistema de aprendizaje a distancia, y yo diría pues uno de los responsables para bien de lo que hoy en día es la plataforma educativa de la Universidad Fermín Toro. Yo no sé si a les gusta que diga eso, pero tengo que decirlo. Y su formación, bueno, tiene una maestría en gerencia de proyectos, en gerencia de finanzas y negocios, tiene un doctorado en ciencia de la educación, un doctorado en gerencia avanzada, tiene estudios de innovación disruptiva en la Universidad de Howard, en la Escuela de Negocios, en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, un diplomado en liderazgo y gestión de personas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, eh, estudios en educación para la sustentabilidad de la Universidad de Chile, UNAP, y de la Universidad Abierta de Canadá en cuanto a la planificación ágil, ¿no? Y bueno, no lo está diciendo, pero también tiene sus respectivos postdoctorados. Y bueno, bienvenido Juan Carlos, pues a esta hermosa y generosa cita académica desde la virtualidad. Gracias. Sí, gracias, profe. Después de esa introducción, qué nervios. Pero un gusto saludarlo. Bueno, hay un aprecio y un cariño enorme, no solo a la Universidad Fermín Toro, sino a las personas que hacen la Universidad Fermín Toro y que tienen esa trayectoria que es bien sentida, ¿no? Que es bien conectada con el ser, con las emociones. Yo creo que todos los que tenemos ese vínculo con la universidad compartimos esa cultura colectiva. Y bueno, yo creo que eso se siente y yo feliz de participar en todas estas actividades. Antes de partir, voy a tener un tema logístico a las 10 de la mañana, o sea, más o menos media jornada. Así que ahí les voy a pedir un break de unos minutitos, y mientras igual vamos a estar trabajando en algo, pero por si acaso lo dejo como
establecido desde ahora, ¿no? Que a las 10 necesito cambiarme de área donde estoy físicamente. Eh, y bien, sin más preámbulo, pues voy a presentar mi pantalla. Ando con una sola pantalla, así que les voy a pedir apoyo por audio para ir validando cuando se vea todo esto. Creo que ahí debería estar pantalla completa, ¿cierto? Sí, lo estamos Muchas viendo. gracias, profe. Bien, y la idea es que en cualquier minuto puedan levantar la mano, enviar algún gesto, escribir por el chat, ¿ok? Súper abierto y súper eh, dispuesto a generar debates en cualquier instancia de la presentación. Eh, y siempre recuerdo al profe Luis, aquí haciendo un paréntesis, obviamente tengo que decirlo, él también va a decir que, como me dijo él a mí, ¿no? No le gusta que diga esto, pero tuve el honor de ser de sus tutorados que realmente el profe siempre ha sido muy selectivo y súper complejo ser de sus tutorados, pero tuve el honor y es algo que le agradezco porque fue un proceso de conocimiento, de aprendizaje enorme. Y él no se debe acordar, pero a mí nunca se me va a olvidar esta anécdota y siempre la cuento. Mi primer capítulo, que en este minuto lo llamábamos Momentos, lo entregué 14 veces antes de que me lo aprobara mi tutor. Así que ahí está el proceso de mejora continua en el que vivimos y que la agilidad promueve, ¿ok? Así que eso es algo que hoy en día lo agradezco, pero que en su minuto fue de frustración, fue de respirar hondo. Pero bueno, todo deja sus frutos y ahora soy profesor de procesamiento de datos cualitativos, por ejemplo. Pero eso se lo debo al profe como anécdota personal antes de partir. Así que Yo creía que siempre había agradecido. sido, perdón, Juan Carlos, yo pensé que habían sido 12 veces, no 14. Imagínese. Y todo. Y de hecho creo que las tengo aún en Venezuela, una carpeta con la evidencia. ¿Ya? Pero después fue mejorando el proceso. Bien, esta conferencia o este conversatorio lo denominé Liderazgo Ágil en la era de la IA, desafíos, transformación y servicio en tiempos de disrupción tecnológica. Y es un poco traer al escenario, ¿no? O a estos momentos, a estos contextos, la realidad de cómo se está viviendo en el ámbito empresarial y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos que afrontar. Em, Hace poco organizamos un evento en la universidad, tuve el honor de organizarlo, donde invitamos empresas, ¿ok? Empresas del sector, por ejemplo, Telefónica, que en Venezuela, bueno, es Telefónica igual, Movistar, estuvo también empresas de tecnología muy importantes, como en Chile se llama Sonda, es como el Microsoft chileno, tiene data center, es una empresa muy grande. De hecho, es una empresa que ganó una licitación para construir una ciudad inteligente en Brasil, una licitación a 30 años, para que vean el impacto de esta empresa. Y así, muchas empresas grandes, ¿ok? Y el punto de convergencia de estas empresas era que la tecnología cada vez nos entrega más herramientas y nos facilita el trabajo técnico. Entonces, les preguntamos a las empresas, ¿qué esperan ustedes de nuestros estudiantes? ¿Qué esperan ustedes de ese profesional que ya deja de ser estudiante y se va al mundo laboral? Y la respuesta fue muy contundente y fue básicamente un pensamiento colectivo. Y es que este desarrollo tecnológico, esta inmersión de la IA, está redireccionando los programas de estudio no a enseñar más tecnología, sino a potenciar habilidades blandas. Eso es lo que buscamos hoy en día en las empresas, nos decían entre citas. ¿Por qué? Porque la tecnología nos va a ayudar a hacer las cosas cada vez más fáciles. Hoy en día hay software que programan por nosotros. De hecho, había una noticia muy particular que dio la vuelta al mundo. Una niña de menos de 10 años hizo un software, un sistema administrativo, con solo instrucciones y pedidas, sin saber programar. Entonces, la reflexión es eh, cómo desde las ciencias sociales podemos aportar y podemos realmente encajar en estos entornos cada vez más tecnificados o más tecnológicos en términos de la IA. Y un poco ahí entra en juego la agilidad, el liderazgo, y sepamos entonces que es una realidad de las empresas. Acá no estoy hablando desde la postura de Juan en términos de lo que él cree, no. Acá estamos triangulando un poco con lo que el sector empresarial pide en Chile, que yo creo que es uno de los pioneros en Latinoamérica
enmarcar esos perfiles de la gerencia avanzada y de lo que se espera en contextos de conglomerados, grandes empresas y demás. ¿Ok? Así que con esa introducción, imaginemos que somos los capitanes del barco, donde nuestro radar, nuestro monitor de guía es la inteligencia artificial y nosotros estamos en un entorno donde las olas representan cambios, riesgos, disrupciones empresariales, nuevas tecnologías y tenemos que navegar frente a esas olas. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Tomamos el timón y manejamos el barco o simplemente lo delegamos a la inteligencia artificial para que lo haga por nosotros? Considerando que un barco no se maneja solo, hay toda una tripulación y ahí está el equipo de trabajo y ahí está la agilidad. ¿Cómo nuestros equipos pueden tener un comportamiento ágil desde una mirada de proactividad, autoorganización, autogestión, que es un poco los principios que se promueven bajo estos marcos de trabajo? Un poco puntualizando la agenda, vamos a hablar de qué es liderar en agilidad, cuál es el sentido humano en este mundo de la disrupción empresarial y tecnológica. Y finalmente, vamos a hacer una primera aproximación en función de lo que conversemos, de qué es para ustedes un perfil de alta gerencia hoy en día. ¿Qué características debería tener una persona que tiene que asumir un rol dentro de esta estructura de gobernanza organizacional, dentro de la alta gerencia, que puede estar traducida en un CEO, en un directorio, en una junta de accionistas, en un emprendedor? ¿Ok? Entonces, este perfil del alto gerente puede tener eh, un contexto con diferentes niveles de abstracción y yo creo que cada uno de nosotros va a poder, desde los propios significados, eh, contextualizarlo, analizarlo y explorarlo. Y les quiero hacer una primera pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede responder por el chat o por micrófono? ¿Conoce lo que es un entorno buca? ¿O ha escuchado el término entornos buca? Estos entornos buca es un término que se ocupa mucho dentro del mundo de la agilidad, y habla de que nosotros nos desenvolvemos en una realidad que por naturaleza es volátil, es cambiante, ¿cierto? Es incierta, es compleja, también es ambigua. Eh, por ejemplo, podemos estar en un trabajo y nos piden desarrollar un informe, ¿ok? O gestionar una tarea, y cuando la tenemos casi lista, nos dicen, no, ya no la necesito, o no, ahora necesitamos esto nuevo, o no, replanteémoslo de esta forma. Y podemos sentir cómo ese impacto, cómo emocionalmente nos afecta cuando la tendencia de la agilidad es decir, oye, ¿sabes qué? Los cambios pueden pasar y pasan. ¿Por qué no asumirlo desde el comienzo que vamos a realizar la tarea? Entonces, lo primero es entender cuando hablamos de agilidad que el mundo es buca. Nos estamos desenvolviendo en un entorno que tiene estas características, esta naturaleza, y que nosotros no las vamos a cambiar. ¿Ok? Estamos expuestos a esto. Es un mundo cada vez más dinámico, eh, y ya lo vamos a ver más adelante. Estamos tratando aún de comprender inteligencia artificial generativa. ¿Sí? ChatGPT, Cloud, DeepSeek, Copilot, Gemini. Estamos ahí. Pero ya eso no es lo que el mundo pide. Eso lo pedía el año pasado. ¿Ok? Ahora el mundo está pidiendo otra cosa. Entonces, el mundo, en términos tecnológicos, está evolucionando mucho más rápido eh, de la transición anterior que la vivimos. No sé si el profe Luis, cómo la vivió él, porque no hemos tenido esta discusión, pero cuando incorporamos el famoso Google a nuestro mundo académico, generó debates, generó enfrentamientos. Muchas universidades prohibieron el uso del Internet y de las búsquedas. Otras universidades se preocupaban por suspender el acceso a Internet en clases, en evaluaciones. Y hoy en día prácticamente es una herramienta incorporada en nuestro SEC de trabajo, el manejar navegadores de búsqueda. Pero ya eso no es todo, ¿cierto? Eso lo vivimos, esa transición, hace mucho tiempo atrás. Tener internet en nuestra casa era un lujo. Teníamos que ir a los cyber, que eran muy poquititos. En Barquisimeto, por ejemplo, de los pioneros era el centro comercial Río Lama. Teníamos que ir con una caja de disquete para extraer lo más importante y tener algo. Pero antes de eso explorábamos las famosas bibliotecas en carta
instaladas con CD en nuestros computadores. O sea, imagínense, ¿no? Esta historia, y bueno, pues, más atrás podemos hablar de tarjetas perforadas, los que vivieron ese mundo dentro de la universidad, con la primera parte de la lógica computacional. Pero hoy en día ya está incorporado en nosotros el Internet. De hecho, es chistoso porque la pirámide de Maslow la construyen con una capa más que dice acceso a Internet. Es una necesidad humana. Entonces, hace poco en Chile fue bien particular tras la presentación de George Harris, la polémica presentación de George Harris en el Festival de Viña. Hubo un corte de luz, ¿ok? Un corte masivo de luz por temas de mantención, mantenimiento, que eso no es usual. De hecho, yo tengo ya casi 10 años en Chile y es primera vez que ocurre. El corte de luz fue casi por 8 horas, fue muy, muy largo. Fue en todo Chile. El problema no es que se fuera la luz, porque la luz se fue y durante las 2 primeras horas, 3 primeras horas, todo era normal. El problema fue cuando a las 3 primeras horas se descargan los bancos de condensadores de las empresas de telefonía y nos quedamos sin acceso al teléfono, sin acceso a internet. Ahí es donde vino el problema y ahí es donde empezamos a sentir el impacto de la luz. De hecho, 2 horas antes que volviera, llegó primero la señal telefónica, el internet. Y todos quedamos tranquilos y se nos olvidó que no había luz, porque teníamos acceso a los datos. Entonces, eso es un poco para que vean el impacto de la conectividad que hoy en día no, digamos que forma parte de nuestras necesidades, de nuestro día a día, de nuestro vivir. Pero no perdamos en vista de que sí o sí estamos enfrentando contextos buca en nuestros entornos de trabajo, en nuestras investigaciones, ¿ok? Pero más allá del entorno buca, que era un término muy de los 90, lo tengo que reconocer, hoy en día hablamos de entornos BANI, ¿ok? Todas estas por las siglas en inglés. Pero el entorno BANI ya dice, oye, no solamente es volátil, incierto, complejo y ambiguo, sino que somos frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. ¿Ok? Muchos lo conocen como la generación de cristal. Entonces, esos entornos Bunny es un desafío tomarlos en cuenta porque hoy en día, si ustedes trabajan como gerentes en una planta, en una empresa, en algún, o con algún tipo de responsabilidad, o incluso en las salas de clase, si usted le habla feo a una persona, no le gustó o tiene un nivel de exigencia o no entendió una instrucción, a esa persona no le va a importar irse y buscar otro trabajo. Nos despreocupamos aún más de este compromiso que para nosotros antes generaba estabilidad. Pero no es un efecto de que sea bueno o malo, no, es un efecto de que así estamos enfrentando a la sociedad hoy en día. Y tenemos que generar adaptación. Porque si no generamos adaptación, empezamos nosotros a crear esa resistencia al cambio, que finalmente es uno de los principales problemas de la agilidad. Entonces, primera característica que quiero puntualizar de la agilidad, enfrentarnos y saber combatir o adaptarnos a entornos Bunny y a entornos Buca, que están coexistiendo. Uno no reemplazó al otro, sino que ahora estamos en un nivel más complejo, ¿no? Vean que este entorno Bunny es mucho más centrado en la persona, es un poco más psicosocial. Y bueno, tenemos que vivir eso. En un aula de clase, hoy en día, le decimos a un estudiante que su trabajo no tiene un nivel mínimo de lo esperado, y al estudiante no le cuesta nada abandonar por eso la asignatura y tomarla luego, sin ningún problema de fondo. ¿Ok? Es porque estamos un poco más desapegados de ese constructo de, de estabilidad, como de efecto waterfall, de efecto cascada en nuestras responsabilidades. Entonces, a partir de de estos entornos, nosotros les quiero pedir que participemos en una actividad en línea, ideal que los que tengan teléfono a su disposición lo puedan ocupar en este minuto. Em, Básicamente es escanear el código QR. Podría ver, intentar copiar voy a sacarme un momento de pantalla para copiar el link en el chat, por si acaso alguien no puede hacerlo desde su teléfono.
Pueden ingresar pinchando en el link. Ok. Esta actividad nos va a pedir básicamente escribir 3 palabras. Y la pregunta para todos es, eh, ¿cómo creen ustedes o cómo es el liderazgo en esta era de la IA? Tomando en cuenta estos entornos Buca y Bani, ¿ya? Entonces, eh, imaginen con 3 palabras, ¿cómo lo ven? Acá voy a hacer mientras escribimos esas palabras, eh, un paréntesis. Estoy ahora trabajando con algunas, acá el cargo se llama director de tesis, realmente, el tutor de las tesis. Estoy como director de algunos trabajos de investigación, de magíster y de tesis. Y esto que mencionaba el profe al comienzo, los chiquillos hacen como unos códigos de manera como deductiva para comenzar a hacer sus investigaciones y hablan de la ética, de lo importante de, de resguardar la autoría, ¿sí? El nivel de participación, etcétera. Entonces, cuando nos vamos a Tlasti con esto, ¿no? Entrevistando a nuestros actores, haciendo focus group, nos damos cuenta que en este minuto la preocupación no es tanto la ética, por lo menos en los trabajos que me ha tocado trabajar. Lo- entonces desconstruimos la idea del investigador cuando pensaban irse a un estudio más filosófico de la ética. Y resulta que la preocupación se centraba más en las políticas educativas de los centros, como el dar un lineamiento claro, el cuál es la postura de la institución, de la universidad, qué espera, cómo informamos esto. Era más del proceso, queremos algo como más conductista que preocuparnos por la ética. No es menos importante, pero se veía como una consecuencia de tener estas políticas. O sea, hago un paréntesis allí porque a veces no todo es lo que nos imaginamos en una primera capa, ¿no? Cuando exploramos esas investigaciones, vemos que se espera otra cosa. Entonces, vamos a ver si ya tenemos algunas participaciones. Voy a cambiar de pantalla. Sí, tenemos algunas participaciones y los quiero presentar. Se está viendo la nube de palabras, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que empiezan a cobrar vida algunas eh, como cualidades que debería tener este líder. Y hablamos de que es ágil, por supuesto, ¿cierto? eh, que es volátil, que es un profesional inquieto, trabaja bajo presión, me imagino, dinámico, empoderado, tiene una visión humana, o esta humanovisión, flexible, adaptativo y adaptabilidad, salió por 2 lados. En el chat también nos dicen vanguardista, de mente abierta. eh, entonces, todo esto que ustedes están mencionando es cierto. ¿Cuál tiene que ser la preocupación de la alta gerencia entonces dentro de sus contextos organizacionales? ¿Ok? Entonces, la idea es no perder de vista todo esto que está saliendo acá. Fíjense, está saliendo la resiliencia, la disrupción. ¿Ok? Y aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó con el gerente de Blockbuster cuando dijo que no era necesario cambiar porque la gente se sentía a gusto con la gran tienda de videos que promovía una experiencia de ir, comprar palomitas de maíz, cotufas y irse a su casa con una película? Eh, ¿O qué pasó con Nokia cuando dijo que eran los pioneros en el mercado y que no necesitaban una pantalla touch porque jamás la gente iba a preferir una pantalla que un teléfono con un teclado de botones? Entonces, ahí estamos hablando de disrupción empresarial. Ahí estamos hablando de cambios tecnológicos en el mundo. Y entra la contraparte, ¿no? Que es la disrupción o la tecnología disruptiva en la que nadie creía, pero que hoy en día genera los cambios, como por ejemplo eh, Spotify, que pasa con la forma de consumir música, los desafíos a los que se enfrentó esta compañía, y hoy es una de las transnacionales más importantes en lo que es producción musical, visibilidad de la música, etcétera. O Netflix, ¿ok? Incluso el mundo de las redes sociales.
Entonces, vean cómo todo esto está presente en una mirada, en un nivel del gerente y que es traspasado a un contexto organizacional. Eh, Bien, les tengo una segunda pregunta, ya para un poco hacer más dinámico esto y gracias a todos los que participaron. Así que participaron más de 10 personas en la presentación. Eh, Les debería aparecer en el mismo quiz, en el mismo link o un, como un segundo slide que les pregunta, unirse al quiz, no sé qué, estamos en vivo. Ya, este, es esta. Ya, ok. Debería preguntarnos, o debería salirnos una pregunta. ¿Les aparece alguna pregunta? Yo creo que no. No, no A ver, aparece. No no, aparece, ¿cierto? no. A No, mí todavía tampoco. no. Bien, entonces la pregunta me la van a contestar por chat, plan B. Del 1 al 5, ¿qué tanto ocupamos la inteligencia artificial hoy en día? Ya ocupemos el chat, método tradicional, donde 1 es nada y 5 es una alta integración o un alto uso de la tecnología. Ya, perfecto, Sulaima. 5. Freddy, un 6. Entonces tenemos que subir el nivel acá de- de la parte de IA. Ya, entonces tenemos un 3, un 4, un 10, Henry. Excelente. Bien, entonces sí, tenemos conocimiento de la IA. Nadie en uno, así que lo ocupamos. Eh, Bien, entonces cuando nosotros hablamos de tecnología, me fui acá, y de este uso de la IA, tenemos que estar conscientes de que la IA nos viene a ayudar, a apoyar, a entregar herramientas nuevas, pero también nos viene a dar una visibilidad de las tendencias globales y de las paradojas del mundo en términos de muchas áreas, incluyendo el liderazgo. Entonces, hoy en día el líder es visto como una persona que es capaz de reconocer esas tendencias globales, implementarlas en la organización y ser esa persona que las promueve dentro de la cultura organizacional. Pero también es un orquestador en este entorno VUCA, en este entorno BANI, en entornos donde hay alta incertidumbre. Entonces, ¿cómo pasar de la agilidad táctica a la agilidad estratégica? Va a ser parte de este desafío. Y les pregunto, eh, ¿cómo nos enteramos nosotros de las nuevas tecnologías que van surgiendo y que debemos implementar en las organizaciones? Porque esta es una pregunta bien interesante, es una pregunta de autorreflexión, así que no es necesario responderla, pero hay algunos medidores o algunos modelos que miden este nivel de incorporación de tecnología, son niveles de madurez de transformación digital. Y bueno, hay una clasificación en 4 cuadrantes. Las empresas principiantes o el líder principiante que incorpora muy de a poquito estas innovaciones. Está las empresas o los líderes conservadores que generan un proyecto particular para implementar una herramienta específica con toda una predicción de los escenarios, con todo un análisis de riesgo, con todo un plan de capacitación para la implementación adecuada y conservadora de esa tecnología. Pero por otro lado están los seguidores, que son las empresas o los gerentes que lo hacen por moda. Por ejemplo, oye, tenemos que ocupar ChatGPT o enseñarlo porque todo el mundo habla de eso. O tenemos que hacer imágenes en DALI porque es lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, el gerente, el líder que lo hace por moda, se entera por redes sociales, publicaciones en LinkedIn, etcétera. Pero más allá de eso, el nivel óptimo o el nivel de madurez máximo que deberíamos nosotros buscar es el de ser un maestro digital. Este cuarto cuadrante es aquel que investiga, que tiene radares de búsquedas de información
y que a partir de esos radares es capaz de generar estas propuestas de innovación o de implementación tecnológica dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, mi recomendación para todos los que están desarrollando o los que tienen en miras esa gerencia o esa alta gerencia en cualquiera de sus contextos, necesitamos radares de información, radares de transformación digital. ¿Ok? No podemos perder ese dashboard, esa analítica que nos entregan consultoras internacionales y que nos dan una mirada de en lo que está el mundo. Yo les voy a presentar el que yo ocupo. ¿Ok? Yo ocupo el radar de la consultora Gartner. Gartner todos los años hace un estudio con las principales empresas a nivel mundial de diferentes ámbitos, incluyendo tecnología, para saber en qué están, qué buscan, en qué proyectos están trabajando, qué innovaciones eh, son las que requieren, en qué productos están enfocando sus inversiones y sacan siempre el top 10, entre muchas otras cosas, pero sacan el top 10 de la tendencia tecnológica del año. O sea, hoy en día, para el año 2025, las tendencias son estas que están viendo en pantalla. Uno, inteligencia artificial agéntica. El año pasado era inteligencia artificial generativa, lo que hacíamos con ChatGPT, Gemini, Copilot. Pero ahora es inteligencia artificial agéntica. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con IA agéntica? Entonces, acá hay que empezar a pensar cómo estamos frente a estas tendencias. Paso 2, plataformas de gobernanza de IA. Y las plataformas de gobernanza, estamos hablando de, gracias María Regina, las plataformas de gobernanza son herramientas para tomadores de decisiones, son herramientas del gobierno corporativo, de la institución, de la empresa. Cómo nosotros integramos sistemas, tomamos plataformas, damos lineamientos, aprobamos requerimientos, etcétera. Eh, por lo menos en las universidades donde yo trabajo, eh, por lo menos en los últimos 3 años, no se emite un papel impreso. La plataforma de gobernanza digital con tecnologías como firma electrónica, políticas de gobierno digital, servicios de impuestos internos completamente digitalizados, ha permitido que todas las etapas o el ciclo de vida del trabajador se gestionen de esta manera, desde el contrato hasta el despido. Todo lo podemos gestionar con una plataforma de gobernanza. Ahora el desafío es meter la inteligencia artificial, ¿ya? Eso es lo que no tenemos aún. Fíjense esto, antes hablábamos de que el top entraba la ciberseguridad, que no es una preocupación menor, pero en la tendencia mundial no es implementar ciberseguridad, es implementar seguridad contra la desinformación, esos fake news. Si las empresas se están preocupando más por esto que por la ciberseguridad en particular. ¿Ok? En términos más complejos, más informáticos, salta criptografía postcuántica. Imagínense, ¿no? Ya de lo que estamos hablando en el mundo. Inteligencia ambiental invisible. Wow. Computación energéticamente eficiente y computación híbrida. Entran también computación espacial, robots polifuncionales, mejoras neurológicas. Lo interesante de este índice, de este radar, es que no sabemos la tecnología que va a salir hasta que vemos el índice, porque puede salir cualquier cosa que se les ocurra. El año pasado salieron, por ejemplo, los gemelos digitales, que es estas réplicas tecnológicas para tener eh, como dos tecnologías espejo que se respaldan, etcétera, que se está ocupando harto en el campo médico hoy en día. Entonces, mi recomendación es nunca perder de vista este índice porque nos da una mirada de cómo estamos frente a lo que el mundo está haciendo. ¿Ok? Esta consultora es muy reconocida, realmente está muy bien posicionada a nivel mundial, es un referente así como hablar de Deloitte en cultura organizacional o eh, en ámbitos más de recursos humanos. Entonces, esto también nos da una mirada de las tecnologías disruptivas. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas, yo creo que hoy en día se nos hacen más naturales, pero está la computación en la nube. Probablemente hoy todos ocupamos un drive, un espacio de almacenamiento compartido, así como está la tecnología en la nube, la propia IA, eh, entró la impresión 3D también en su minuto, eh, las realidades
virtuales versus la realidad aumentada, ¿ok? Que fueron dos tendencias muy importantes. Eh, la realidad virtual trató de posicionarse muy alto con Second Life, pero se nos complicó un poco la interfaz y como usuarios exigentes fuimos desechándola y hoy Second Life no tiene el impacto que tuvo años atrás. Pero existen diferentes plataformas de realidad virtual y realidad aumentada que la catalogan como una tecnología disruptiva. Y bueno, para de contar, aquí pudiésemos seguir hablando de tecnologías por mucho rato. El mundo de la data, ¿no? De la analítica, el big data, deep learning, machine learning. Por supuesto, hoy en día reconocemos que los datos son la principal fuente activa, el gran petróleo de las organizaciones. Y les cuento una anécdota cortita. Eh, acá, por ejemplo, en los centros comerciales de nivel social más alto, uno dirá, ¿y para qué usan la analítica de datos? Bueno, con el ingreso a los estacionamientos, con el ticket del estacionamiento, ellos leen las placas de los autos, las patentes de los autos. Con esas patentes de los autos tienen integraciones con la- la- el registro civil de los autos y sacan los modelos. Entonces ya tienen los modelos de auto, tienen por qué puerta entraron las personas, tienen en qué horarios y segmentan a los clientes y saben, por ejemplo, en qué entrada de estacionamiento, en qué horas tiene que, por ejemplo, marcas como Rolex pagar su publicidad. Entonces, ¿qué se va a imaginar uno como usuario que lo que está haciendo es entrar con su auto al estacionamiento? Hay todo un trabajo detrás de Big Data, de Machine Learning, de detección de patrones para hacer marketing digital y todo este mundo de, de- que son propios de la actividad comercial, ¿no? Y rentabilizan a partir de nuestro ingreso al estacionamiento. Así que ese es un ejemplo como cotidiano, ¿no? De lo que pudiésemos hacer con Machine Learning. Y esto es interesante porque, por ejemplo, hoy en día yo estoy trabajando eh, nos ganamos un proyecto en Venezuela se llamaría extensión universitaria, acá se llama vinculación con el medio, y en este proyecto estamos haciendo como una escuela de agilidad en transformación digital y lo estamos haciendo con un municipio. Esto nos dio acceso a 15 empresas, 15 pymes, que traen productos de importación. Y ahí vemos la contraparte de todo esto tan bonito que estamos hablando, porque la realidad es otra. ¿Cuál es la contraparte? En estos diagnósticos de madurez tecnológica, las empresas nos dicen, oye, yo prefiero salir a vender que invertir en publicidad digital. Yo prefiero ir a capturar un cliente caminando boca a boca que implementar un plan estratégico. No tiene sentido una misión, una visión, porque eso es conceptual y yo necesito es dinero para vender. Entonces, imagínense que todavía tenemos un pensamiento allí bien, yo creo que es latinoamericano en términos colectivos, en el que tenemos que trabajar y tenemos que hacer ver la importancia de un modelo de negocio, de una formalización de una empresa, eh, y todo esto apuntando a que nos estamos quedando muy atrás en esas pymes, nos estamos quedando frente a un mundo que evoluciona cada vez más rápido y nosotros estamos ahí, como una semilla esperando el valle de la muerte del emprendimiento nomás. Hace 2 años estuve en una conferencia en Perú y ahí estaba alguien del equipo de OpenAI, estos creadores de ChatGPT. En ese minuto estaba saliendo la versión 3 al mercado. Hoy está la versión 4O, el modelo 4O. Y este gallo decía, oye, se me salen un poco los modismos chilenos, lo siento. Este profesor decía, en los laboratorios internos de OpenAI, estamos en la versión 14. Tuvimos que sacar al mundo la versión 3 porque nadie va a poder comprender cómo trabaja la versión 14. Entonces, tuvieron que de forma forzada en ese diciembre masificar esto del uso del ChatGPT, porque imagínense, no tenemos idea lo que está haciendo dentro de los laboratorios esta inteligencia artificial. Y el desafío no es pensar que la inteligencia artificial va a reemplazarnos, para nada. El que nos va a reemplazar es el profesional que sepa usar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está replanteando las tareas, por supuesto y que sí, pero nosotros tenemos que generar esta adaptación al cambio y esto es parte de la agilidad, el comprender, el volvernos especialistas en ingeniería de prompts y demás.
Así que bueno, con esto cierra un poco lo que es las tecnologías disruptivas, eh, y quería mostrarles algo de, mm, por ejemplo, y- de agilidad. Pero antes de esto quería mostrar, voy a navegar un poco por mi pantalla, mi internet, y deberíamos estar entrando en mi chat GPT en este minuto. Y por ejemplo, yo podría decirle como gerente de una organización, eh, eres un ingeniero especialista en prompts y quiero que diseñes para elaborar el flujo de atención mis clientes en línea de forma optimizada para una tienda que vende artículos de mascotas. Entonces, fíjense, ni siquiera estoy siendo especialista en prompt. Le estoy diciendo a la herramienta que él me diseñe el prompt y que él sea capaz de proponerme lo que yo le voy a pedir luego. Entonces él me dice, para dibujar el flujo de atención al cliente, miren todo lo que me entrega. Incorpora esto. ¿Cuál sería el error común? Copiarlo y pegarlo. ¿Sí? La idea es que nosotros seamos acá, si esto nos está facilitando el trabajo, centremos el esfuerzo en la interpretación de lo que la herramienta nos hace. Centremos el esfuerzo en si esto es lo que yo quería. Entonces, yo voy a asumir que esto está muy bien y le voy a escribir este prompt. Le voy a decir, diseña un flujo de atención al cliente, pero acá voy a cambiar, diseña una imagen con el flujo. Y le voy a decir que me diseñe una imagen. Él va a pensar, este modelo 4 generalmente entrega dos posibilidades, ¿ok? Para que nosotros escojamos con cuál nos quedamos. Y a partir de acá, nosotros podemos enfocarnos no en el proceso, sino en darle cabeza a esto, en la analítica, en la interpretación. ¿Ok? O sea, esto no nos está haciendo el trabajo, nos está facilitando el trabajo. Hace poco yo logré diseñar, tenía un problema con unos equipos ágiles. Parte del rol de la agilidad es que uno sea mediador con el equipo y pueda estimar cosas, estimar tiempos. Entonces, un miembro del equipo me decía, esa tarea se hace en 6 días. Otro me decía, esa tarea se hace en 8. En mi opinión, para mí se hacía en 5. Teníamos tres escenarios: el optimista, el pesimista y el punto medio. ¿Ok? Entonces, dije, ¿a quién le hago caso? Yo no me puedo arriesgar a irme con el pesimista, con el optimista, porque me cuesta plata, me cuesta horas hombre. ¿Qué hacemos? Entré a ChatGPT, le pedí que me diseñara un modelo, tomé ese modelo, lo implementé en un lenguaje de programación en Python y generé el método Monte Carlo para gestión de riesgos de un proyecto con 10.000 iteraciones a partir de estos tres escenarios. Y me entregó, no me quedé con lo que me dio la IA, me quedé con el modelo Monte Carlo basado en estadística descriptiva y con ese modelo pude, a partir de 10.000 escenarios de prueba, generar y definir el tiempo de estimación de una tarea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que potenciar con la IA. Y fíjense, acá tengo un diagrama que pudiese haberle dado más detalle y decirle que lo hiciera con alguna nomenclatura o simbología de las normas ISO o un diagrama flujo de datos, etcétera. Pudiese acotar mucho más el prompt y yo como gerente pudiese ir con este diagrama, conversarlo con el equipo de ventas, ver si nos hace sentido y hacer los ajustes. Pero ¿cuánto tiempo ahorramos para llegar con un borrador inicial a esa reunión de trabajo, a esa eh, consolidación de ideas, ese scamper, esa lluvia de ideas como tal, para realmente ser más productivos a la hora de gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas? Así que, así como le pedí que hiciera imágenes, me puede hacer códigos, videos, etcétera. Y lo otro es, bueno, esto es lo que está hoy en día, la IA agéntica. ¿Qué es la IA agéntica? Que trabaje como un agente. Ahí los invito quizá a irse a TikTok y escribir IA agéntica para que vean algunos ejemplos que están bien entretenidos. Y es que entrenamos a un modelo en automatizar una tarea. Por ejemplo, recibe un mensaje de WhatsApp y sé capaz de responderle como una persona humana.
no con esos menús automáticos que están hoy de moda, sino de manera automática yo te alimento, yo te entreno y tú eres capaz de atender a las personas. Entonces, escuché un término bien interesante. Las unidades de recursos humanos ahora se van a convertir en generadoras de recursos informáticos porque van a tener las plantillas de los agentes y van a construir agentes de acuerdo al cargo que necesiten. Y esto va a revolucionar el mundo, ¿ya? Vamos a tener agentes atendiéndonos en línea, por llamadas telefónicas, respondiendo a nuestros emails. Imagínense ustedes pararse en la mañana, hacer clic a un botón o programar una hora y que tengan un box que en su computador lea los correos, les informen cuáles son los más importantes, les planifiquen las tareas, les ajusten su calendario de Outlook o de Gmail, eh, incluso que haga tareas como grabar videos por ustedes con una plantilla o con su avatar. Esto es posible hoy en día con herramientas de IA. Este, por ejemplo, se llama N8N. Si lo saben configurar, es gratuito. Si no, tienen que pagar por el alojamiento de sus automatizaciones, como $24 mensuales, pero es gratuito en términos de podemos instalarlo en nuestros servidores locales, en nuestro computador, y generar automatizaciones en WhatsApp, correo electrónico, o ir mucho más allá, porque también tiene integraciones con ChatGPT, etcétera. Otra cosa que no les mencioné y me devuelvo a inteligencia artificial generativa. Si yo entro al ChatGPT, por ejemplo, y le doy explorar GPTs, yo puedo crear un- una herramienta. Yo puedo crear mi ChatGPT o mi escenario, ¿ok? Mi GPT como tal. Y lo entreno. Por ejemplo, yo quiero que esto me ayude a asesorar proyectos de investigación. Adjunto los papers, adjunto libros, adjunto normas APA, lo entreno solo con esa información, lo especializo, ¿ok? Le doy condiciones, le digo cuáles son sus limitaciones como modelo, le creo un logo, lo puedo dejar público o privado, y en solo minutos puedo tener esta herramienta que puedo ocupar adaptada a mi necesidad. Y no navego por el gran mundo del GPT, sino que voy especializándolo. Así que esto nos puede servir en nuestras áreas, en nuestros dominios específicos, ¿ya? Así que esa es como la gran reflexión dentro del mundo de la IA eh, generativa versus agéntica, ¿no? Así que los que ya la trabajan perfecto, vi por el chat que algunos ya están ocupando la IA agéntica, el desafío es tratar de subirnos a esto. En este minuto por lo menos comprenderlo, porque esta es la tendencia 2025. Comprenderla, un poco entender la lógica, eh, y bueno, ¿por qué no empezar a automatizar cosas quizás chiquititas? ¿Ok? No sé si hasta este minuto vamos bien. ¿Hay alguna pregunta quizá que quieran hacer? ¿Algún comentario? Bueno, Quisiera hacer sí, un comentario en transición, ya, profe. Juan Carlos, en cuanto a que, y es muy breve, ¿no? A medida que te estamos escuchando, y quisiera hablar en plural, ¿no? Aunque un poco peligroso muchas veces, estamos asimilando una información y uno se da cuenta de una manera muy sencilla que tanto nos está faltando este, transitar, ¿no? En términos de camino, de orientación, de visualización de escenarios, ¿no? Este, y esto nos convence aún más. Yo estoy al frente en este momento de un módulo en estos cursos de formación que tienen que ver con aprendizaje personalizado, con pensamiento crítico, por supuesto, vinculado a lo que son las nociones básicas de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Para después asumir módulos de herramientas emergentes. Inclusive estoy recordando que fuiste invitado en una semana como conferencista, ¿no? Y darnos tus impresiones, tus orientaciones en ese sentido. Y uno se convence más de que cómo va el mundo, ¿no? Que los cambios que se podrán dar 5, 10, 15, 20 años, pues cuidado si no en el mismo año ya se están dando, ¿no? Las tendencias que uno cree que son tendencias, pues no lo son. En este momento pasan a un segundo o hasta un tercer plano, ¿no? Entonces,
en el contexto de la alta gerencia, cómo abstraerse, ¿verdad?, de estas grandes tendencias globales y emergentes, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y no se trata de simple, como he dicho yo en nuestros cursos, de parafernalia tecnológica, ni moda, ni mucho menos, pero sí se trata de la búsqueda del verdadero estado del arte, ¿verdad? De la educación, del mundo de la gerencia, de las ciencias sociales en general, por supuesto, de las ciencias duras, en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hoy nos puedas estar diciendo en el 2025, bueno, a lo mejor hablamos nuevamente, y eso va a ser pronto, por cierto, a finales de este año o dentro de un año nos damos cuenta que hay otras tendencias, ¿no? Entonces, quería hacer ese comentario en transición porque cuando nos quedamos en el, como diríamos aquí en Venezuela, en el aparato, cuando no nos movemos hacia adelante, pues imagínense ustedes el avasallamiento en términos vamos a decir, de proximidad, de acción que pueda estar ocurriendo, ¿no? Entonces, tratar de ir a la par es como difícil, es complejo, pero imaginémonos si realmente nos quedamos a la saga, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? En el mundo de la gerencia, en el mundo de la educación y hablando desde la postura académica de un postdoctorado en alta gerencia, que podemos estar pensando que hay una suerte de fundamentación educativa, obviamente que sí, porque es un postdoctorado que se está desarrollando en una universidad como cualquier otro postdoctorado, estudio doctoral, pero no nos podemos abstraer, y vuelvo a utilizar el término, de lo que está ocurriendo en ese entorno social, ¿no? Y dentro de ese entorno social, pues está precisamente la magia de estas tecnologías que de alguna manera, pues nos facilitan esa gran búsqueda existencial de nuestra calidad de vida, la calidad de vida entendida de muchas, pero de muchas maneras, ¿no? Entonces, ahí donde creo que vamos entendiendo de alguna manera ese atributo del liderazgo cuando hablamos de agilidad, ¿no? Un término que puede sonar un poco coloquial, pero que tiene una razón de ser, por supuesto, en este discurso. Gracias, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, profe. Completamente de acuerdo. Bien, necesito hacer un break en este minuto ya, así que les voy a pedir que me voy a desconectar de forma temporal. Yo sumo 8 minutos y la gran reflexión acá que quiero dejar para la vuelta es cómo interpretamos la agilidad dentro de un contexto organizacional. Más allá del liderazgo, como cultura, ¿qué es para nosotros este término agile o agilidad? ¿Ya? Así que vamos a conversar un poco a la vuelta de eso. Y básicamente ese es el último tema que vamos a estar manejando en esta sesión. Un poco entender estos marcos de trabajo ágiles, estos principios y cómo conecta esto con la alta gerencia. ¿Ok? Así que gracias y bueno, de antemano me disculpo y agradezco también la comprensión de esta logística. Así que vuelvo en unos minutitos. Estimados amigos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Perfecto, perfecto. Aprovechemos, por cierto, estamos sin saberlo casi sincronizados. Cuando yo finalizo, veo mi hora y eran las 10 de la mañana. De alguna manera, pues, aprovechar estos 10 minutos para la interacción entre nosotros. Por cierto, a nuestros colegas del postdoctorado habíamos tenido una sugerencia en el momento del ingreso, pues configurar nuestros nombres, ¿no? Estoy viendo el nombre de algunos, obviamente, este, pero veo algunos colegas que sale solamente, pues, el nombre y el serial del equipo, ¿no? Entonces me gustaría saber, quiénes son esos colegas, porque es una forma de profundizar en la calidez de nuestro encuentro virtual. No sé si estoy equivocado, pero me pareció una mano levantada de la doctora Regina, o no sé si fueron ideas mías, ¿no? En todo caso, tenemos el micrófono abierto para interactuar en estos 10 minutos que nos pidió el doctor Juan Carlos Molina. No, Bueno, solamente para decir que estábamos escuchando y atentos. Ujú. bueno, profe, yo tengo una acotación, ¿no? Este, sé que muchos de los colegas que están acá pertenecen a las universidades y yo me muevo en el sector agroproductivo.
Ujú. Y nuestra realidad es totalmente diferente a lo académico. Específicamente, bueno, primero porque son tecnologías muy duras, donde se trabaja hasta 16 horas, detrás de equipos, haciendo producción de alimentos, entre otras cosas. Y acá, el tema de la inteligencia artificial, todo esto de las tecnologías, es como que si fuera otro mundo, como que si no perteneciéramos a esa avanzada que existe en la actualidad. No sé si me explico o me estoy dando a entender. Por supuesto, sí, sí. Entonces, fíjese, una de las cosas que me encuentro todos los días, como el pan nuestro de cada día en cada empresa, es el tema de la gestión humana. Ujú. Personas que, bueno, parece que tienen su rol es trabajar con un látigo en la mano. Las personas no sienten mucha empatía con lo que están haciendo. Hay un divorcio, un gran divorcio entre lo que es la gerencia avanzada, la agilidad, todo esto que nosotros como doctores en nuestro campo hemos logrado alcanzar. Y particularmente yo siento que nosotros debemos montarnos, como que se dice, no en la ola, sino en la punta del iceberg. Y creo que la Universidad Fermín Toro tiene todas las potencialidades para que nuestro próximo paso, una vez culminada esta carrera, sea como una especialización en inteligencia artificial que nos hace falta a los nuevos gerentes. Porque realmente ser gerente no es sencillo, nos diluye el día a día y no todo lo podemos resolver por la IA. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, particularmente a mí me toca trasladarme a los puestos de trabajo de cada trabajador, de cada gerente, de cada persona, de cada obrero, colaborador, como quiera llamarse. Y ellos pues manejan un mundo muy diferente al nuestro. Ellos están trabajando, como se dice muchas veces, con las uñas. Y mientras la tecnología está avanzada en las telecomunicaciones y esas cosas, hay un gran retraso a nivel, vuelvo y repito, en la parte industrial. Y me ha tocado incluso hablar con los dueños de empresas y ellos dicen que para qué el trabajador va a tener una computadora para meterse aquí a perder el tiempo. Entonces son estos paradigmas, son todas estas cosas que a mí me llaman mucho la atención, que por cierto las estoy recopilando para los trabajos que próximamente tengamos que hacer por acá. Pero dejo esa inquietud, profe. Yo escuché muy atento al profesor Molina, me encanta porque él me dio clase y yo estoy muy contenta con todo esto y con los compañeros que poco a poco sé que iré conociendo. Posiblemente otros países tengan más avances que nosotros en Venezuela, y me refiero al tema agroproductivo, el campo, la producción donde la gente gana. Ustedes saben que aquí el sueldo es una miseria y la gente anda muy, muy, pero muy deprimida. Entonces, bueno, yo he estado tratando de intentar en esas empresas que visito hablar de nuestro postdoctorado, hablar de nuestro doctorado, hablar de lo que estamos haciendo. Y vuelvo y repito, la gente me mira así como que, ay, ¿y con qué se come eso? ¿O para qué me va a servir a mí? ¿Puedo hacer dinero con eso? Hasta me han hecho esa pregunta. Bueno, muy pertinente el comentario de la doctora Zulaima, el cual agradecemos porque es casi, a medida que yo la estaba escuchando, usted decía, bueno, hasta qué punto nosotros como académicos debemos trasladar estas concepciones de orden filosóficas, teóricas, paradigmáticas en general a lo que es el campo de trabajo, ¿no? Como dijo usted muy coloquialmente, ¿con qué se come esto, no? Quiero hacer dos comentarios breves. Primero, la importancia de las habilidades blandas en la formación del gerente y de los subordinados, si así lo queremos decir. Más allá de lo tecnológico, cómo la habilidad blanda me permite a mí interactuar precisamente con esas tecnologías, ¿no? La motivación, la comunicación, la asertividad, la intuición, y esto tiene que ver, por supuesto, con valores, ¿no? Lo otro podrá sonar quizás un poco de publicidad. La Universidad Fermín Toro tiene una especialización ya aprobada por el CNU de inteligencia artificial. No les puedo hablar mucho de su perfil, ni mucho menos, pero de alguna manera, pues, curricularmente hablando, hay una opción en ese sentido, ¿no? No sé si hay algún otro comentario y gracias, doctora Zulaima. Muy pertinente. Tenemos nuevamente al doctor Juan Carlos. Estábamos aprovechando estos minutos para interactuar y creo que salieron cosas muy importantes rápidamente y la doctora Zulaima nos hablaba de su contexto, ¿no? Que es un contexto ya agroindustrial, entonces en Venezuela, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese discurso
educativo desde la inteligencia artificial, pues logre llegar y logre ganar adeptos, ¿no? Y nos encontramos que como que es difícil, ¿no? Pero bueno, esta es precisamente la tarea que estamos haciendo en la Academia Universitaria. Y también estoy expresando que hay una especialización en inteligencia artificial que ya la Universidad Fermín Toro ha ofrecido y bueno, las puertas están abiertas en ese sentido. Adelante, Juan Carlos, gracias. Creo que tienes el micrófono, no se escucha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí. Ujú. Probando, sí. Ahí, Sí, ahora sí. ya. Que no estaba porque estaba trasladándome, pero pude escuchar todo, así que Ujú, estaba tras cámara. Bien, bueno, comentarles eso que menciona, profe, de la especialización. Tuve el honor de ser evaluador de la OXU, ujú. de la especialización, así que conozco de primera fuente lo que se viene y va a estar bastante innovadora. Y con respecto a lo que mencionaba Zulaima, eh, tenemos que convertir esas debilidades en oportunidades. Y la oportunidad es que en algún minuto necesitamos pioneros en este área agroindustrial, en el área educación, en todas las áreas realmente. Y esos pioneros son los que van a ir dando esta bajada que estamos mencionando en estos contextos que de una u otra forma están permeando al país, porque en algún minuto tenemos que incorporar estas tecnologías y se van a ir dando los escenarios. Entonces, yo creo que más desde la mirada optimista, tratar de ver el vaso en el sentido de que, oye, por algo estamos conociendo esto, por algo estamos saliendo del mundo, por algo entendemos nuevos enfoques y la agilidad parte del principio de, bueno, no hay que replantearlo todo. Eh, establece un punto de partida, ¿ya? Que puede ser chiquitito, pero a partir de allí podemos ir escalando. Bien, dejamos una pregunta al aire y era un poco cómo veíamos o cómo asociamos la agilidad en los contextos organizacionales hoy en día, ¿cierto? O que hace referencia. No sé si con intervenciones bien cortitas o por el chat me ayudan con esta parte antes de hacer una introducción a lo que es la estimación de trabajo en agilidad. Creo que estamos acá aún. ¿Cómo interpretamos ese término agile o ese marco de trabajo ágil en las organizaciones? ¿Cómo Profe, se imagina? brevemente, Ya, te brevemente escucho. para mí. Para mí la agilidad en este tema es la apertura de esa mente que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que ya comenzar, y sobre todo nuestra generación, hablo de mí, mi generación que ha tenido el éxito, como digo, la dicha de ver un poco el pasado, el presente y hacia el futuro. Y es que nosotros debemos ir ya quitándonos ciertos contextos y ciertos arraigos que de verdad los tenemos muy, muy internalizados por esa estructura que nosotros hemos venido manejando. Por ejemplo, yo fui estudiante por muchos años de presencial y cuando me lancé a esto, de verdad se lo digo, para mí fue terrorífico. De hecho, muchas personas me decían que iba a fracasar, que no iba a poder graduarme nunca y que no iba a obtener absolutamente nada. Gracias a una profesora, que es la profesora Marianela Suárez, ella me aconsejó mucho y una vez me dijo, tienes que ser más ágil, Sulaima. Y busqué esa palabra en el diccionario de varias formas y eso me permitió, profesor, agilizar mi mente. Así que ahora viajo con cosas ligeras en el área gerencial, no sé si me explico. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo me negaba hasta hace 2 años, yo soy muy, usted me conoce porque usted fue profesor mío, en ese aspecto yo soy no terca, sino que tampoco incrédula, pero sí me negaba a un poco la inteligencia artificial porque, claro, la veía desde otro punto de vista. Pero desde hace 2 años para acá comprendí que nuestra agilidad está allí. Nosotros debemos utilizar esas herramientas para mejorar nuestro tiempo y nuestros desempeños. Y sobre todo, aprovechar todas esas herramientas para mejorar, porque eso también nos hace mejorar a nosotros como personas. Y para mí, esa agilidad conlleva a hacer mejoras internas y si yo estoy mejor a lo interno, por supuesto que lo voy a evidenciar. Y también tiene que ver con el conocimiento. Nosotros tenemos que irnos deslastrando de cosas que yo sé que al final no son, no tienen valor para nosotros mismos. Es lo que yo, desde mi perspectiva, pues puedo aportar. Muchas gracias, Sulaima. Excelente. No sé si hay algún otro comentario. Por el chat están escribiendo. Contexto cultural tecnológico.
Ya ahí estamos comentando un poco, Henry, lo que el planteamiento de Sulaima, y luego nos habla de la habilidad o la capacidad que tienen los miembros de la organización para ejecutar responsabilidades de forma efectiva. Perfecto. Rapidez y pertinencia nos dice el profe. Excelente. Como esa eficiencia que buscamos en nuestro día a día. Y sí, es cierto. Hay cuatro principios, que no los tengo acá en el slide, pero se los voy a mencionar, de la agilidad. Porque la agilidad no es algo que podamos decir, hoy es un término en el diccionario y ya. Es un marco de trabajo que está definido, que partió en el mundo del software, más o menos desde los 90, pero se popularizó en el 2001. Nace del mundo del software, pero ha tenido tanto éxito que hoy en día los estándares internacionales más grandes de gestión de proyectos a nivel mundial la ocupan. Cuando ustedes vean que un estándar internacional recomienda un marco de trabajo, es porque está aprobado, está co-construido y hay todo un equipo detrás que está avalando esto. Y en el caso de los que se desarrollen como gerentes, desconozco si todos tienen ese perfil en este minuto o de en alguna forma han gestionado o han gerenciado algún proceso, tenemos que conocer lo que es el PMBOK, ¿ok? Se los copio en el chat por si acaso. PMBOK, ¿ok? El PMBOK es nuestro gran estándar internacional de gestión de proyectos. Está en su versión 7 hoy en día. Pronto va a salir la versión 8, sale más o menos cada 4 años. El PMBOK es de la PMI, del Project Management Institute, y es un estándar mundial, es la certificación más difícil de gestión de proyectos, en mi opinión. De hecho, yo espero certificarme este año porque hay que estudiarla, ¿ok? Eh, y a partir de la versión 6, 2019, este PMBOK se empezó a hablar de agilidad y de las buenas prácticas ágiles. Hoy en día ya el dominio de agilidad está cobrando cada vez más fuerza. Entonces es un marco de trabajo que lo vamos a poder encontrar y documentar. ¿Ok? Así que no lo veamos como algo subjetivo que caiga a la interpretación de cada uno. Eso es importante, pero la agilidad es todo un marco de trabajo y dentro hay un conjunto de submarcos, digámoslo así, o metodologías de trabajo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la agilidad? El gran documento filosófico donde vamos a poder encontrar todo lo que es agilidad en el famoso Manifiesto Ágil del 2001. ¿Ya? Es un libro firmado por los principales agilistas de la época, donde sentaron las bases y sentaron algunos principios. Por ejemplo, el primer principio, adaptación al cambio. Ya lo hablamos, entornos Buca, entornos Bunny. Si no somos capaces de adaptarnos al cambio, si sentimos frustración, si nos presionamos, si nos da dolor de cabeza cada vez que nos cambian los planes, olvídense de la agilidad, porque no van a ser gerentes ágiles. Nunca. Tenemos que cumplir este principio, liberar carga. Y lo mencionaban en el chat y lo mencionaba Zulaima, ¿cierto? Quitarnos esa maleta, quitarnos ese peso y, y relajarnos ante las cosas que no dependen de nosotros. Eso se estudia, ¿ok? Eso se va desarrollando. Así que no es de la noche a la mañana. Segundo, satisfacción del cliente. Esa es la prioridad más importante. Cuando hablo de cliente, nuestro cliente interno, externo, nuestro productor agrícola, nuestro estudiante, nuestro personal, nuestro competidor, nuestras empresas. Pero tenemos que humanizar en términos de que acá lo importante no es el proceso, sino el valor que le estamos entregando al cliente, la forma, ¿ok? Involucrémoslo. Y este fue uno de los objetivos por los que nace la agilidad. Se hacía un proyecto, se proyectaba en 8 o 10 meses. Cuando llegábamos al mes 8, se lo entregábamos al cliente y el cliente decía, no me gusta. Y perdíamos 8 meses de trabajo. Hoy nos parece obvio de que si estás haciendo un proyecto de 8 meses, reúnete periódicamente, muestra avances, haz pequeños intervalos de participación con el cliente, recibe feedback, haz mejora continua. Si ustedes hacen eso, ustedes están siendo ágiles. ¿Ok? Entonces, ese es un principio de agilidad. Probablemente lo cumplimos y no sabíamos que era parte de esto, ¿no? El tercer principio, bueno, realmente la agilidad tiene 12 principios. Yo estoy resumiendo esto, pero tiene 12 en total. Eh, el marco de trabajo que les voy a mencionar luego tiene 4. Y los demás principios se centran en la colaboración, en los equipos autoorganizados, los mencionaba Henry en el chat,
en que cada quien sepa lo que tiene que hacer y no tener un jefe detrás diciéndonos cómo hacer las cosas, el ser capaces de hacer esa retrospectiva como persona, como equipo, eh, y de ver en qué estoy fallando y cómo puedo mejorar. ¿Ok? Y hay una herramienta clave que es la estimación del trabajo. Y esta es una herramienta que les quiero mostrar porque acá hay que ser creativo nomás y usarla uy, en lo que quieran. Déjenme, que estoy tratando de disminuir el zoom. Ya. Esta herramienta se llama el Poker Planning. Es una herramienta de gamificación, digámoslo así, que simula un poco el juego de póker, ¿ya? Entonces, vamos a simular una partida de póker y les voy a pedir que traten de tener sus teléfonos, una vez más. Esto le voy a llamar postdoctorado. Puedo escoger el método, yo lo voy a llamar método modificado Fibonacci y voy a crear un juego. Esta es una aplicación gratuita, fíjense que no me registré ni nada. Estoy haciendo un póker y me dice, bueno, invitar a los jugadores. Yo les voy a copiar un link o un QR igual. Les voy a copiar un link para que entren a mi juego y los que quieran leer el código QR también pueden ingresar a través del código. O sea, y les voy a pedir, por favor, mientras más participen, le vamos a encontrar más sentido al juego. Esto se ocupa para estimar tareas, para estimar ideas, para valorar algunas iniciativas. Ahí tengo a Jenny, tengo a Freddy en el grupo. ¿Ya? Entonces, está entrando más gente, así que gracias a todos los que se están conectando. Bien. Voy a cerrar un poco el QR, así que los que quieran ingresar a través del chat lo pueden hacer. Entonces, fíjense que me simula una mesa de póker. Y cada uno tiene en la parte de abajo unas tarjetas, sus cartas. Y las tarjetas van de 0 a 100. ¿Qué quiere decir eso? 0 o 0,5 o 1 o 2 significa que la tarea es sencilla. Un 40, un 100 significa que la tarea es muy compleja y probablemente hay que dividirla. El signo de interrogación significa que no tenemos idea de cómo valorar la tarjeta, la tarea. O sea, como que es mejor poner la duda que escribir algo. Y tenemos una taza de café que dice que si estamos cansados, lanzamos la taza de café. Y si somos mayoría, nos vamos a un descanso. Entonces, yo como gerente de este proyecto les digo, chiquillos, necesitamos hacer em, un ensayo de esta conferencia. Y tienen para entregar este ensayo una semana. Tiene que tener una postura crítica, tiene que venir triangulado con alguna fuente que investiguen de tecnologías disruptivas, tiene que venir con referencias de apoyo, preferiblemente en APA 7, y tiene que tener una extensión de 5 páginas de manera individual. Va a estar escaneado con metadatos, por lo que no se pueden copiar y pegar textos de la IA sin que sea referenciado, porque va a ser detectado por el sistema. Del 0 al 100, con la cantidad de trabajo, pega, familia, compromiso que ustedes tienen, ¿qué complejidad le dan a esta tarea que les estoy pidiendo con un plazo de una semana? Desde sus propias experiencias, ¿ya? Hice realidades en este minuto. Fíjense que ahí en pantalla vemos que Freddy votó porque se puso en azul, Mirlet votó, se puso en azul. Entonces, cada uno va a votar. En lo que terminen de votar todos, Luis, Jenny, María Regina, José, bueno, ahí votamos casi todos. Yo voy a revelar los resultados. Y esto me dice, mira, 2 votos para 3, 2 votos para 5, 2 votos para 100, 1 voto por 8, 1 por 20. Se- con eso podemos hacer un sondeo de, oye, ¿qué está pasando? A la mitad del curso le parece muy complicado y a la otra mitad le parece muy fácil o muy básico de hacer. Empezamos a negociar un consenso, ¿ok? O podemos hacer una segunda vuelta, o quizá negociar mejor el requisito. Pero esto nos da un estimado como gerentes de, primero, estamos involucrando a todos en la propuesta o lo que estamos evaluando. No se promedian resultados. Ahí hay un promedio estimado, pero esto no se promedia porque yo no puedo decir, bueno, como algunos piensan 100 y otros piensan 3, el promedio es 50. No tiene sentido.
desde el análisis crítico de esto. Entonces, acá tenemos que generar el debate, la conversación. ¿Por qué los que dicen 3 creen que es tan bajo, tan básico? Quizás están a dedicación exclusiva al postdoctorado, o quizás se planifican mejor en el tiempo, o tienen harta experiencia escribiendo. ¿Y qué pasa con los que tienen 100? Están en un momento crítico del trabajo, están pasando por una situación particular. El punto a donde voy no es a que hagamos el ensayo, el punto es que podemos generar estas instancias donde todos participan y donde todos podemos participar en términos de aportar, como una lluvia de ideas sistematizada. Y acá la estoy haciendo online, pero voy a navegar acá por internet, creo que están viendo mi página. ¿Sí? Voy a entrar a una página, no sé si en Venezuela se ocupa, acá en Chile sí, las compras chinas. Voy a buscar acá, aquí sale cualquier cosa, así que no me responsabilizo por lo que muestre esto ahora, pero voy a escribir la Scrum Card Poker. Y fíjense que podemos, yo digo comprarlas, pero podemos hacerlas. Si nos gusta, como en el caso de Sulaima, que tiene que hacer presentaciones en sitio, visitar puestos de trabajo, bueno, diseñemos nuestras tarjetas en cartón y tengamos nuestro poker planning para jugarlo en una mesa. Entonces, podemos establecer esta estrategia y fíjense lo entretenido que sería una lluvia de ideas donde no participa el que tenga más histrionismo o más habilidades blandas de comunicación, donde todos participamos por igual, porque todos podemos sacar una tarjeta y expresar nuestro punto de vista. Entonces, estas son herramientas de agilidad que nos ayudan a ir adquiriendo y a ir dominando estos principios que mencioné al comienzo, ¿ya? Así que se llama el poker planning y técnicamente es una estrategia de estimación de tareas o de ideas, también se puede ver. Quería compartirles esa herramienta porque se ocupa mucho en agilidad, así como los famosos tableros Kanban. Probablemente los han usado, pero no con ese nombre. Esos tableros Kanban es otra herramienta, eh, que es lo que típicamente hacíamos en una pared o en un pizarrón con las hojitas de colores, los post-it, y pegábamos ideas, clasificábamos tareas, asignábamos tareas, estos tableros digitales o físicos. Esa es otra herramienta de agilidad. Entonces, hoy me faltó un gráfico, no sé por qué no se muestra. Ya, me falta mostrarles un gráfico antes de terminar, pero insisto, plan B, eso hay que ser ágil, ¿cierto? Si pues, sale algo fuera de la norma, tenemos que tener el plan B. Scrum, yo lo voy a mostrar directamente desde mi navegador, que el esquema de esto sirve. Probablemente han escuchado este nombre, metodología Scrum. La metodología Scrum es el marco de trabajo ágil más utilizado hoy en día en la gestión de proyectos, no solamente en informática, insisto, y establece esta forma de trabajo. Voy a hacer la comparación con la forma de trabajo tradicional. ¿Qué hacíamos cuando tenemos como de gerentes? ¿Qué hacemos cuando tenemos que hacer un proyecto? Probablemente nos reunimos con el cliente, planificamos, hacemos un análisis, una especificación en sitio, hacemos un diseño lógico de lo que se nos pide, una planificación de tiempo, de dinero, cartas GAN, presupuesto, control de riesgo. Diseñamos el proyecto con el equipo, desarrollamos el proyecto, lo implementamos. Previo a la implementación hacemos pruebas y hacemos la entrega total. Ese es como un ciclo en cascada. ¿Por qué se llama en cascada? Porque nos imaginamos una cascada de pasos secuenciales que tienen que cumplirse. Bueno, esta metodología cambia ese esquema y nos dice, no planifiques todo el proyecto, planifica un sprint. ¿Qué es un sprint? Bueno, es un lapso de tiempo, ¿ok? En el que el gran proyecto se va a descomponer. Eso es como que el profe Gómez, yo le diga, profe, usted tiene el postdoctorado planificado entero. Y conociéndolo me va a decir que sí, que tiene las temáticas ordenadas, tiene todo estructurado en los tiempos, fechas de conferencia, todo. Si yo le dijera al profe Luis que el próximo postdoctorado lo planifique ágil, él solo tendría que preocuparse por generar los sprints vacíos y centrarse en el primero. Y cuando termine el primer sprint, nos centramos en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Tiene sus riesgos, sí, pero simplificamos tarea de planificación y podemos enfocarnos en trabajar en ese sprint. ¿Qué tenemos que hacer al terminar el sprint? Juntarnos con los participantes, hacer un review. Se entregó el producto, ustedes se sintieron a gusto con el producto,
evalúen el producto, hagamos una retrospectiva. ¿Qué podemos hacer mejor para el segundo sprint? Ahí probablemente los estudiantes dirán, no, un conferencista menos fastidioso, menos latero que Juan. Ya, tenemos que cambiar el perfil del conferencista. Y vamos haciendo mejora continua entre los sprints, pero nos preocupamos por ir trabajando con intervalos de tiempo más definidos. Todos los sprints tienen que durar lo mismo, porque necesitamos una métrica de comparación. Necesitamos saber cómo somos eficientes como equipo. Y bueno, hay otros detalles técnicos como, esto lo dejo para el que quiera investigar de Scrum, como los roles. Hay un Scrum Master, un Product Owner, que son personas claves que ayudan a levantar la información, a que las cosas se cumplan. Hay una serie de métricas, esto se llama ceremonias que tienen que cumplirse. Y si nosotros logramos implementar todas estas ceremonias, estamos aplicando una metodología ágil en nuestro trabajo, en un proceso, en nuestra forma de actuar, en un proyecto particular, etcétera. Pero si implementamos partecitas de esta metodología, eh, no estamos haciendo Scrum, pero sí estamos siendo ágiles. Entonces, como que nos sirve también. Nos sirve el hacerlo de manera gradual, el ir incorporando de a poco herramientas de la agilidad y marcos de trabajo como este. Para cerrar, les quiero mostrar brevemente esto que les hablaba de los tableros. La herramienta se llama Trello, también es gratuita, por si acaso. Así que esto, desde que conoce uno Trello, le cambia a uno la vida. Podemos iniciar sesión en Trello. Voy a ver si tengo mi cuenta acá registrada. Esta aplicación también está en el teléfono, entonces es más portable, es bien personalizado. Entonces, fíjense, yo puedo crear un tablero. Acá hay muchos porque son plantillas, pero vamos a escoger tableros. Voy a entrar a alguno. Y simplemente lo que hay son columnas con tareas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo tenga una primera columna que se llame quizá tareas pendientes o el to do, tareas por hacer. Una segunda columna que se llame tareas que estoy haciendo. Doing, doing, y finalmente tareas terminadas. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que con mi correo electrónico yo puedo invitar a mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, el profe Luis podría tener un tablero del postdoctorado y crea la tarjeta a cada uno de ustedes, y a medida que cada uno de ustedes avance, va moviendo su tarjeta. Por ejemplo, el profe dice, eh, la tarea es participar en el foro. Cuando usted participe en el foro, mueve su tarea que está haciéndola, y cuando la termina, mueve su tarea a que la finalizó. Entonces, acá fíjense que hay columnas que estoy quitando porque no me suman. Ustedes pueden adaptar su tablero y las tarjetas vendrían a ser cada una de estas cajitas. La vamos desplazando y con esto pueden hacer la gestión de sus tareas pendientes, por ejemplo, personales, profesionales. A una tarea le pueden adjuntar una foto, un documento, y pueden agregarle a una tarea un checklist. Por ejemplo, esta tarea es, eh, no sé, hacer informe de gestión. Y puedo tener un checklist que diga, por ejemplo, bueno, subtarea uno, reunión con el equipo. Subtarea 2, análisis de datos. Y subtarea 3, presentación. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? A medida que van haciendo una subtarea, la marcan y vamos avanzando en porcentaje. Y cuando tengamos 100% la tarea, quedó el checklist y la movemos a una tarea finalizada. Y la puedo asignar a alguien también. Puedo decir, esta tarea la va a hacer Juan. Se la asigno al miembro del equipo, se la asigno a Juan. Así que son herramientas de agilidad, son herramientas que están en nuestra mano, que podemos ir sumándolas de a poco, y obviamente la finalidad de estas herramientas es que nos ayuden y nos simplifiquen el trabajo. Cuando ustedes vean que están aplicando agilidad y no se simplifica el trabajo, deséchenlo, porque no está logrando el objetivo. ¿Ok? Eh, no todas las herramientas funcionan para todos o para nuestros contextos actuales. Por eso es parte de nuestra mirada ir puliendo e ir disertando con qué realmente nos quedamos. ¿Ok?
Así que eso era un poco lo que yo les quería compartir, un poco el condensar harta información, ¿cierto? En poco tiempo, pero espero que realmente sea algo eh, que puedan rescatar, cada uno dentro de su bolsa de expectativas pueda extraer con lo que se queda, con lo que podría explorar y profundizar más, porque acá simplemente estamos reflexionando y un poco en una etapa inicial, ¿no? de conocimiento. Así que eso de mi parte dejo abierto si hay un ciclo de preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, profe, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿estamos bien? Sí, estamos Eso. bien. Gracias, Juan Carlos. De verdad que me estás poniendo a pensar que voy a investigar unas cuantas cosas este mismo fin de semana. Y en este momento, pues, aparte de agradecerte, darnos la oportunidad de interactuar con nuestro amigo el doctor Juan Carlos Molina. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, pues estamos en la oportunidad de abrir nuestros micrófonos y emitir el mensaje que queramos hacer. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Oh, claro. Bueno, Buenos yo que, días, ajá, buenos días. mis saludos para todos, como siempre. De verdad que muy contento de estar participando hoy nuevamente. Bien, esto ha sido muy dinámico, doctor Juan Carlos Molina. Un placer de verdad volver a asistir a una de sus actividades. Esto es lo que uno llama sin desperdicio. De verdad que todo un aprendizaje sumamente significativo. Bien, doctor, la pregunta que yo tengo es, nosotros de repente estamos parados en una plataforma alta donde tenemos acceso a energía eléctrica, internet y la tecnología que va llegando, pues la vamos asimilando. ¿Cómo hacemos para tratar de compartir estos conocimientos con aquellos que están un poquito más abajo y se les va la luz, cargan unos equipos de esos monocromáticos analógicos y cuando yo le digo vamos a conectarnos, me dicen dame tu PIN? ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos? Gracias. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Porque eh, siempre que trabajamos con proyectos de transformación digital en cualquiera de sus dimensiones, cultura organizacional es una, eh, tenemos que entender la madurez tecnológica que tenemos y afrontar esa madurez para no pasar a llevar a nadie. Entonces, acá obviamente tiene que haber un plan de migración tecnológica o un plan de adaptación a las condiciones actuales, en caso de que no dependa de nosotros. Pero acá el primer paso antes de tomar cualquier acción es poder sistematizar esa realidad y ahí mi recomendación es ocupar algún modelo de medición de madurez tecnológica. Y con ese nivel de madurez, como por ejemplo está el CMMI, que es el más común, visibilizar esa realidad para establecer estrategias, estrategias de comunicación, estrategias de acción, definición de procesos. O sea, no es como una receta, tenemos que generar toda una estrategia de transformación digital para poder coexistir con esas dos realidades. ¿Ok? Así que mi recomendación es revisar este modelo de madurez en su dimensión de gestión de personas. ¿Ok? Trabajar con la resistencia al cambio. Hay limitaciones mayores. Muchas gracias. Creo que Jenny levantó la mano. Sí, gracias. Muy buenos días. Nuevamente también agradecerle a usted, profe Juan, en este día, pero también agradecer a la universidad, en especial al doctor Luis. Yo estoy desde el Caribe, desde la República Dominicana, y yo estoy extremadamente feliz en este proceso, en el desarrollo que llevamos, porque para mí ha sido como sentarme a tomar un café que tanto me gusta y disfrutarlo extremadamente. Yo creo que eso es importante decirlo. Estoy muy de acuerdo con usted en que las herramientas, la IA, la tecnología, viene para facilitarnos y en ese proceso de interiorización, de transformación, de aceptación y sobre todo de que podamos verla y aplicarla con esa mirada de apoyo,
no de hacernos las cosas. Obviamente, en especial en los que somos docentes, que tenemos chicos que cuando uno cree que le va a mostrar algo para ellos, hace tiempo que pasó. Entonces, en ese sentido, sí, si no vamos a decir mucha frescura de mi parte, me gustaría saber si es posible, si usted conoce alguna caja o algún espacio de herramientas, no solamente de esta que uno compartió, para ser más ágiles en la gerencia. Esa es una. Y otra, sí, claro está, si está a su disponibilidad, que nos permitan, ¿verdad? Herramientas que nos permitan observar o ampliar nuestras estrategias para el proceso de enseñanza en la virtualidad. Específicamente aquellas que quizás, si usted conoce o ha utilizado, que nos ayuden con lo que es la personalización del aprendizaje con los estudiantes en los entornos virtuales. Yo soy una amante de la tecnología y siempre tengo mi propia caja, ¿verdad? Que a medida que voy utilizándola, que voy aprendiendo y voy haciendo mi sistematización, pero cuando coloco uno en la caja ha salido 20. Entonces, nada, eso sí, de acuerdo a su conocimiento, nos pudiera compartir. Gracias. Vale, Jenny. Bueno, aquí voy a recurrir al profe Luis en sus clases bueno, tantas clases que tuvimos. Y lo importante no es la herramienta, es el método. Entonces, ¿por qué? Porque herramientas hay muchas. Yo creo que ese es un desafío que tiene hoy la tecnología. Hay muchas herramientas y nos podemos volver dispersos, porque estamos invirtiendo mucho tiempo en conocer herramientas y terminamos ocupando las populares por términos de facilidad, porque hay muchísimas. Por ejemplo, hace poco recomendé el Napkin para diagramar. Hoy en día hay uno, se los puedo compartir en el chat, para hacer gráficos. Uno sube un Excel y él te hace el gráfico de lo que tú quieras automático. O sea, yo ocupo harto Atlas T, que es investigación, pero lo ocupo para tomar decisiones, porque ahora tiene codificación inteligente. Entonces, herramientas muchas, ¿ok? Pero yo me centraría en un método, ¿ok? Y el método que yo les recomiendo de innovación para incorporar y seleccionar herramientas, de verdad que a mí me funciona, es el Design Thinking. Así que este Design Thinking es mi recomendación. Y dentro del Design Thinking, en la etapa que nos interese trabajar o profundizar, incorporar las herramientas respectivas. Si me dijeran el toolkit en este minuto, yo me iría a lo seguro, quizá con Copilot, Gemini o no, OpenAI, porque el mismo ChatGPT tiene una serie se está convirtiendo en un framework de trabajo. No solamente es para hacer consultas generativas, sino que se está convirtiendo en un fuerte ámbito de acción. Pero hay herramientas como, por ejemplo, CACOP, si nuestro interés es editar video, si queremos trabajar con sonidos, tenemos herramientas para audio, si lo que queremos es automatizar procesos, N8N, por ejemplo. Se va a depender de lo que necesitemos, pero la suite en este minuto es muy grande. Como profesores, yo recomiendo Magic School, que tiene gamificación, diseño de presentaciones, tiene consulta generativa. ¿Ok? Entonces, hay muchas. Yo creo que ahí podría ayudarte más si la pregunta es puntual. Con algo específico, te pudiese dar una herramienta de apoyo, pero sería una buena iniciativa empezar a crear unos portafolios con herramientas particulares. Ya, gracias, Jenny. Creo que Luis también levantó la mano, Luis Ernesto. Eh, el doctor José Barrada, Luis, tiene la manito levantada. No se preocupe, adelante Luis. Buen día. Primero para felicitar en ambos tan buen taller a ambos profesores. Soy egresado del Fermín Toro del Estado Mérida. Es muy bueno que hoy en día las tecnologías sean aplicadas en la gerencia. Antes, muchos años atrás, la gente tenía temor, o sea, involucrar la gerencia en los equipos de trabajo, y hoy en día tienen que involucrarse de lleno ahora con la inteligencia artificial. Hoy en día dirían mis profesores en ese entonces, que yo tanto les hacía hincapié en el ámbito de la tecnología, que
tenían que involucrarse y que hoy les toca asumir ese rol y felicitar a la Universidad Fermín Toro de que siga siendo pionera en ese sentido. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Luis. El doctor Barrada, creo que había levantado la manito también. Sí, doctor. Mire, como siempre digo, en estos espacios yo estoy desde las gradas, pero disfrutando plenamente de este encuentro. Porque, bueno, Juan, que me uno al doctor Luis, me llevo mucha tarea. O sea, mientras que te estoy escuchando y estoy pendiente aquí quién entra, quién sale y el chat, vengo haciendo, tomando notas de todas esas cantidades de herramientas, recomendaciones que das tú por allí. Y acabo de tomar nota y una vez que de aquí en adelante, porque al igual que el doctor Luis, pertenezco al equipo, con mucho orgullo, que estamos dando esos cursos de inteligencia artificial en la universidad. Entonces, a partir de este momento, va a ser una persona que yo cito. ¿Por qué? Porque cuando hablas que dice, la herramienta es muy importante, pero más relevante, pues, es definir lo que es el método. Y es verdad, porque verá que nos bañamos en herramientas todo el día, o sea, Perplexity, Copilot, Gemini, y cada una tiene unas características, pero necesitamos definir qué es lo que realmente queremos, o sea, qué es lo que quiero, y depende de lo que yo quiero a hacerme de una herramienta, de esa herramienta que es la que me va a servir, sin descuidar y desconocer que hay más herramientas. Depende, que de aquí en adelante tengo otro objetivo, ubico la nueva herramienta y sigo trabajando. Porque estos procesos, tal como está diciendo el doctor Luis, ahorita estamos usando, arrancamos con ChatGPT por allá el 30 de noviembre del 22. Ahorita de repente en enero salió DeepSeek, espectacular, pero ya fue superada por otras. Y entonces, y así vamos, y así vamos. Pero lo importante es definir, y tal como le estaba diciendo yo, definir y conocer la herramienta si en verdad tú la necesitas y cómo operarla. Ayer le decía, cuando estábamos entrando a una actividad, que es así como cuando tú vas a un taller mecánico y hay una herramienta por allá que es creo que la herramienta, bueno, mi respeto para la gente que conoce mecánica, pero creo que es el torque. Entonces, a mí me regalan una herramienta de esa, mira, espectacular, la tengo en la mesa porque no sé para qué sirve. Pero cuando esa persona que sí es de la mecánica y dice que el torque es para dar esas condiciones específicas a un motor y que es una herramienta espectacular, la cual hay que tratarla con mucho cuidado para que no se dañe, entonces allí es donde yo digo, debemos de conocer la herramienta y darle la importancia de acuerdo a un método que tiene de uso, tomando lo que dices tú por allí, o sea, al método, y en verdad si me es o no, eh, si la necesito en realidad. Entonces, bueno, doctor, el llamado es a seguir aprendiendo, pero estos espacios son súper importantes. O sea, de repente yo te digo, yo estoy trabajando con esto, pero aquí me doy con una serie de datos que da Juan, y digo, no, tenemos que seguir fomentando estos espacios donde cada uno desde su espacio aporta idea y que nos vamos, pues, muchas veces con más inquietudes que con las que entramos. Listo, Juan, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, doctor Barrada. La doctora Regina. Sí, buena nuevamente. Buenos días. Muy complacida de tener la oportunidad de escuchar al doctor Juan Carlos Molina y, por supuesto, externar mi agradecimiento al doctor Luis y al doctor Barradas, también nuestro amigo de LinkedIn. Por él pudimos llegar al postdoctorado. Realmente interesante, muchas interrogantes, muchos aspectos para reflexionar, ¿verdad? Gracias, doctor Molina, porque le dio o nos permitió conocer la categoría de entorno buca a eso que hemos vivido nosotros, que es justamente ese escenario incierto, complejo, ambiguo, ¿verdad? Que ha generado resiliencia y que ha generado nuevas cualidades desde el ejercicio del liderazgo. ¿Cómo en buen dominicano aplatanó la parte de tecnología o los elementos de la tecnología a la gerencia? Pero cómo la gerencia ha ido asumiendo, ¿verdad? El escenario o la metodología ágil, que inicialmente era para desarrolladores de software y para la gente de ingeniería hace como unos 20, 25
años y cómo hoy nosotros los tenemos. Entonces, realmente el compromiso es amplio para las organizaciones, sobre todo, que no entiende que hay eso que usted ha denominado la disrupción empresarial, así como lo hay tecnológicamente. Una de nuestras colegas hablaba de su experiencia. En este caso de, bueno, cómo no dentro de todos los escenarios productivos, económicamente productivos, lo hablaba directamente sobre el agro, está presente el uso de estas herramientas tecnológicas porque el nivel de desarrollo aún no lo permite. Sin embargo, yo voy más allá, reconociendo la metodología Design Thinking como una herramienta válida, cercana y muy próxima, ¿verdad?, para el desarrollo de la innovación, porque es partir justamente de esa pregunta cero, de ese reemplazar realmente cuál es nuestro problema. Yo quisiera conocer de usted, incluso pudiera ser también del doctor Gómez, ¿cómo queda esos emprendedores, ¿verdad? Esa pequeña y medianas empresas que van surgiendo, esos emprendimientos, ese liderazgo que necesariamente tiene que ser sustentado desde el reconocimiento del uso de las tecnologías, así sea de la producción básica de un postre o de un emprendimiento de elaboración de un queso, porque el escenario del uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías en sí mismas es necesario. Entonces, ¿cómo estamos con el liderazgo, con quienes emprenden en el uso de las tecnologías y particularmente de la inteligencia artificial? ¿Es cuánto? Ya, bien, voy a tomar el micrófono cortito. Eh, no sé cómo están ustedes con esta onda de la moda K-drama o estas series coreanas de Netflix, pero hay una que se llama Startup y se las recomiendo al máximo, porque todo eso que tú mencionas del emprendimiento y del design thinking está conectado. Al que no le guste mucho estos dramas coreanos, lo invito a buscar en YouTube, quizá extractos de la serie, donde se centran en la parte tecnológica. Pero ahí nos enseñan toda esta ruta del emprendedor. Y bueno, en Chile, por ejemplo, más del 80% de los emprendimientos mueren cuando llegan a su peak y bajan al Valle de la Muerte. Mueren y desaparecen porque no saben afrontar los entornos buca. Entonces es preocupante y es un desafío para las pymes. Pero acá la clave es, el design thinking por lo menos se adapta a cualquier nivel, porque nos permite empatizar con nuestra realidad, nos permite idear una propuesta en función de nuestros recursos, prototipar nuestro producto, incluso nos genera un modelo de negocio para conseguir inversión y fondos. Entonces, el design thinking es un buen paso, pero además de eso, el emprendedor no puede perder de vista que por muy bueno que tenga la idea o el producto, no puede ir desconectado de una planificación estratégica o de una estrategia de negocios. Por muy pequeñito que sea el producto, si yo quiero vender joyas artesanales que construyo con mis manos en Instagram, por muy chiquitito que sea la idea inicial, no perdamos de vista que esto va a tener un alcance mucho más grande si lo hacemos bien. Entonces, esa es como mi recomendación, ¿ya? No subestimar el emprendimiento, porque muchas de las grandes empresas nacieron del emprendimiento. Por lo menos en Chile nació esto que en Venezuela se llama Yumi, acá se llamaba Corner Shop, pero en entornos internacionales es el famoso Uber Eats, estos deliveries de comida. Eh, Creo, esa idea nace acá en Chile y cuando gustó, cuando se posicionó en temas de prepandemia incluso, llegó Uber y lo compró por más de $1 millón. Entonces era un emprendimiento chiquitito de un grupo donde hizo una aplicación móvil y ni se imaginaban que iban a poder vender esa idea en tanto dinero. Y recordemos la filosofía de Silicon Valley. ¿Para qué está Silicon Valley? Es un semillero que compran ideas. Todos queremos viajar a Silicon Valley a vender la idea. Y las grandes empresas están dispuestas a comprarnos nuestra idea, a pagarnos por nuestra empresa para que la desarrollemos. ¿Cuántos garages no terminaron siendo corporaciones multinacionales de tecnología, como HP, Compaq, IBM, etcétera? Entonces, esa es la invitación a que no perdamos de vista la estrategia de negocio, no perdamos de vista el método y no nos dejemos cegar solo por la venta o el sensacionalismo del momento del producto. Así que eso es como lo que podría complementar allí. ¿Algún otro comentario? Gracias, doctora Regina.
¿Algún otro comentario, inquietud? Bueno, inquietos vamos a salir todos nosotros, ¿no? Ansiosos. Yo quisiera ya casi cerrando la actividad, este, y sobre todo como un mensaje para nuestros participantes postdoctorales, que uno de los principios curriculares del diseño de este postdoctorado, más allá del seccionar, ¿verdad? Las unidades temáticas o componentes temáticos que hemos llamado, es verlo en su totalidad, ¿no? Holísticamente hablando. El doctor Juan Carlos debe saber que hay diversos componentes, básicamente seis. Uno tiene que ver con desarrollo de competencia, ya no solamente las competencias tradicionales que conocemos, sino que tenemos que agregar obviamente las competencias digitales. Eh, Hay un componente técnico o temático que tiene que ver con innovación, creatividad, otro con toma de decisiones. Entonces, no estemos viendo esto de manera seccionada o fragmentada, ¿no? Hay un componente que tiene que ver con tecnología, pero cuando hablamos de perfil de alta gerencia, obviamente hay un componente en términos de actitud hacia la tecnología, ¿no? En términos de aceptación de que los paradigmas cambian, ¿no? Y todo se encuentra. Mi mensaje a los participantes de nuestro postdoctorado, reitero y repito, no es ver la realidad de manera fragmentada, es una realidad compleja, de mucha incertidumbre, y todas se van a encontrar con todas, ¿no? ¿Cómo no asumir un significado de innovación, de creatividad en el discurso del doctor Juan Carlos, por ejemplo? ¿Cómo no asumir, por ejemplo, el liderazgo ágil, todo lo que significa la gerencia ágil, ¿verdad? En el mundo de las tomas de decisiones por parte de un gerente, ¿no? Y de ese líder que acompaña a estos gerentes. Entonces, todo se encuentra con todo, como de alguna manera ha sido también nuestro mensaje educativo en estos programas de formación de inteligencia artificial generativa. No ver hasta qué punto, les he dicho yo, y me ha correspondido tener la responsabilidad del primer módulo, hasta dónde Montessori, por ejemplo, Cole, cuando nos habla de estilos de aprendizaje en lo que es el aprendizaje personalizado, se encuentra, por ejemplo, con Siemens, ¿no? Cómo el constructivismo se encuentra con el conectivismo. Entonces, nos damos cuenta que hay un conocimiento previo, hay unas conductas previas, hay unas suertes de actitudes que hemos desarrollado, ¿verdad? Tanto en la educación presencial y, por supuesto, en nuestra educación digitalizada. O sea, yo siento que en ese encuentro histórico-cultural, ¿verdad? De esas diversas concepciones de mundo, nos encontramos en el año 2025. Y como le he dicho yo a ellos, que uno decía antes siglo XXI, el cambio del milenio, no, han pasado y están pasando 25 años del siglo XXI. Y no es 2002, no es 2005, no, es 2025. Entonces, eso es parte de esos grandes significados de lo que debería ser la alta gerencia, siempre ubicada en un contexto académico, educativo y con una visión prospectiva muy, pero muy amplia que por supuesto raya lo que es esa sociedad digitalizada, ¿no? En esa supuesta sociedad 4.0 que ya perfila una sociedad 5.0, ya hay una, y bueno, el doctor Juan Carlos podrá decir otras cosas, y cuando damos el paso de atrevernos a hablar o de emitir un comentario, como que lo hacemos con mucho cuidado, ¿no? Porque lo que se presenta como innovador, pues sencillamente no lo es, pero es parte de ese conocimiento previo que tenemos que manejar, pues, en estos entornos académicos y es lo que hace que el gerente, ya sea empresarial, educativo, ya sea emprendedor o no, lo maneje, ¿no? Y eso es habilidad blanda, ¿no? Sencillamente es como traducir ese concepto de habilidad blanda y extrapolarlo a este mundo de tecnología disruptiva, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que yo no he visto la hora, ¿no? Entre paréntesis. Ahora es que lo estoy empezando a ver.
apasionante, pues esa travesía que hemos tenido, un resumen de las tantas cosas que yo sé que tú nos podrías transmitir y aquí públicamente, pues hago la declaratoria de mi orgullo por haber sido tu docente y más allá de haber sido docente, amigo y creo que te dije una oportunidad que eres un año apenas mayor que el hijo mío mayor. Entonces, de verdad que gracias, gracias a todos. Si no hay algún comentario de cierre, de verdad que nos seguimos viendo la virtualidad en nuestra plataforma Moodle, en nuestro famoso botón azul, en nuestras actividades que ya de alguna forma pues ya están emergiendo. Y gracias a todos ustedes. De verdad que sí, un feliz fin de semana, nuestros afectos, nuestros respetos y por supuesto el gran mensaje de concordia humana de parte de nuestra Universidad Fermín Toro. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir con ustedes. Así que seguimos en comunicación y éxitos a todos en su postdoctorado.